Las sombras de Estambul. Capítulo 1. El cadáver en la niebla. Estambul, 1942. La noche era fresca y una fina niebla cubría las viejas calles de la ciudad. El inspector Kemal Arslan, del Departamento de Policía de Estambul, caminaba con cuidado por una estrecha calle lateral de Gálata, un antiguo barrio cerca del puerto. Las lámparas de aceite de las farolas proyectan sombras parpadeantes en la calle. De repente, Kemal vio algo inusual en el borde del callejón, una figura inmóvil tendida en el suelo. Kemal se arrodilló junto a la persona y se dio cuenta de que era un hombre. Vestía un abrigo gris oscuro, ahora manchado con la suciedad de la calle. Los ojos del hombre estaban cerrados y su rostro parecía pacífico, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero Kemal vio inmediatamente la piel pálida y no sintió señales de vida. El hombre estaba muerto, era un cadáver. Con un suave suspiro, Kemal se puso de pie y miró a su alrededor. No se veía a nadie a lo largo y ancho, solo la llamada lejana de un vigilante nocturno y el suave ulular de un barco en el Bósforo rompían el silencio. Kemal sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de su chaqueta y anotó los detalles más importantes. Un hombre, de unos 40 años, ropa occidental, sin lesiones visibles. No pudo descubrir una herida, ni sangre. ¿Qué había matado a este hombre? Mientras Kemal esperaba refuerzos, buscó cuidadosamente en los bolsillos del muerto pistas. Sacó una cartera del bolsillo de su abrigo. En su interior encontró algunos billetes de liras, pero también billetes extranjeros que no reconoció de inmediato. También descubrió una tarjeta de identificación. Al parecer, el muerto era un hombre llamado Johann Schmidt, nacido en Viena. Kemal frunció el ceño. ¿Un austríaco aquí en Estambul, en medio de la Segunda Guerra Mundial? Turquía era neutral, es decir, no participaba directamente en la guerra, pero la ciudad estaba llena de huéspedes y forasteros de toda Europa. Kemal miró la tarjeta de identificación más de cerca. ¿Era real? La funda de plástico estaba dañada y la tarjeta de identificación parecía desgastada, pero no había signos evidentes de falsificación. Sin embargo, algo le parecía extraño. El hombre también tenía un paquete de cigarrillos en su bolsillo con impresión alemana. Kemal alzó una ceja. Estambul estaba repleta de gente con diferentes idiomas en estos días. No sería sorprendente encontrarse con visitantes de habla alemana aquí, especialmente porque el Reich alemán y los aliados estaban tratando de conquistar a Turquía. Sin embargo, Kemal se preguntaba qué hacía un austríaco solo por la noche en un callejón oscuro. Después de unos minutos, el colega de Kemal, el inspector Levent, finalmente llegó a la escena. Trajo consigo a 2 policías más y juntos comenzaron a buscar en la zona. Mientras los demás acordonaban la zona, Kemal informó discretamente al inspector de lo que había encontrado. Levent, un joven oficial de ojos agudos, iluminó con una linterna el cuerpo del hombre. Tampoco pudo ver ninguna lesión. ¿Quizás veneno?, murmuró Levent. Había rumores de que agentes secretos, espías, se movían por la ciudad, usando venenos que no dejaban rastro. Estambul fue un lugar lleno de espías durante la guerra, todos los bandos recopilaban información aquí. Turquía era neutral, pero la ciudad era un importante lugar de reunión para reuniones secretas y entregas. Kemal asintió pensativo. Posiblemente. Tendremos que organizar una autopsia. Miró una vez más el rostro apacible del muerto. ¿Por qué este hombre le parecía tan familiar? ¿Lo había visto antes en algún sitio? ¿Tal vez en uno de los cafés de Beyolu donde a menudo se reunían los extranjeros? Kemal no pudo clasificarlo en ese momento. Cuando la noche avanzó sobre Estambul y la policía retiró el cuerpo, Kemal se quedó con un enigma. ¿Quién era realmente Johann Schmidt y qué había sucedido en aquel callejón? El comisario guardó cuidadosamente en el bolsillo la identificación del hombre muerto y se dirigió a la comisaría. Sabía que este caso no lo dejaría ir tan rápido. Capítulo 2. Rastros en el hotel. A la mañana siguiente, Kemal se sentó en su despacho de la comisaría de policía de Beyolu y miró pensativo el documento de identidad del austríaco muerto. La autopsia realizada durante la noche no reveló lesiones visibles ni una causa clara de muerte. Sin embargo, el forense sospechó de envenenamiento, porque se encontraron residuos de una sustancia desconocida en el contenido del estómago. Kemal se acarició la barbilla. El veneno encajaba con la idea de que los espías estaban trabajando aquí. Era un método que no dejaba rastro y mataba silenciosamente. Mientras pensaba, llamaron a la puerta. Su superior, el inspector jefe Serif, entró. Serif era un caballero anciano de pelo gris y rostro severo,
pero de ojos amables. A lo largo de la guerra, trató de mantener a Estambul a salvo sin poner en peligro la neutralidad de Turquía. Kemal, ¿qué tenemos?, preguntó Şerif, tomando asiento al otro lado del escritorio. Kemal informó sobre la cédula de identidad y sus sospechas. El difunto se llama Johann Schmidt, austríaco. No hay heridas evidentes, probablemente veneno. Llevaba consigo divisas y cigarrillos de Alemania. Şerif levantó una ceja. ¿Un espía extranjero, quizás? Pero, ¿por qué muertos en nuestra ciudad? Tenemos que tener mucho cuidado, Kemal. Si estaba involucrado en espionaje, los alemanes o los aliados podrían estar muy interesados en el caso. No queremos ninguna dificultad diplomática. Kemal asintió con gravedad. Por supuesto, jefe. Procederé con discreción. Se puso de pie. Quiero saber dónde vivía Schmidt y con quién tenía contacto. Muy bien. Pero ten cuidado. Y avísame antes de que hagas algo grande. Con estas palabras, Şerif se levantó y salió de la oficina, mientras Kemal agarraba su abrigo y se ponía en marcha. Kemal fue primero al Pera Palace, un conocido hotel de Estambul donde a menudo se alojaban los extranjeros. Sospechaba que Johann Schmidt se había alojado allí o en un hotel similar. El Pera Palace era un magnífico hotel antiguo de la época en que el Orient Express terminaba aquí. Los candelabros brillaban en el vestíbulo y los empleados con uniformes rojos corrían silenciosamente por los pisos de mármol. En la recepción, Kemal mostró su identificación policial y le preguntó a la recepcionista: «Buenos días. Mi nombre es el inspector Kemal Arslan, de la policía. Me gustaría saber si el señor Johann Schmidt vivió aquí». El recepcionista, un hombre delgado y bien arreglado con un bigote retorcido, hojeó su libro de visitas. Schmidt. Sí, habitación 23. Se registró hace 3 días. Me temo que el señor Schmidt ha fallecido. Tendría que registrar su habitación. Kemal levantó su credencial, y la recepcionista se puso pálida y llamó a un empleado del hotel para que llevara a Kemal a la habitación 23. La habitación era pequeña pero elegantemente amueblada, una cama con una manta cuidadosamente doblada, un escritorio, un armario. Olía a jabón y una pizca de humo de cigarro. Kemal comenzó a registrar la habitación cuidadosamente. En el cajón del escritorio, encontró unos membretes en blanco con el logotipo del hotel y un lápiz roto. En la papelera había recortes de periódicos rotos en alemán. Juntó las piezas y reconoció algunas palabras. Tropas. ¿África del Norte? Alianza. No se podía descifrar más. Tal vez Schmidt había recogido noticias sobre el curso de la guerra. En el armario colgaba un segundo traje de Schmidt, cuidadosamente colgado de una percha. En el bolsillo de su chaqueta, Kemal palpó un pequeño cuaderno. La mayoría de las páginas estaban vacías. Solo en una página había una nota a lápiz: viernes 8, R. Nada más. Viernes, 8 de la tarde, y una sola letra R. ¿Qué podría significar eso? ¿Fue una reunión? ¿Un lugar? ¿Un nombre? Kemal se guardó el cuaderno en el bolsillo para examinarlo más de cerca más tarde. Justo cuando continuaba mirando alrededor de la habitación, escuchó una vocecita detrás de él: «Señor comisionado, ¿está buscando algo en particular?». Kemal se dio la vuelta sorprendido. Leila, una vieja conocida suya, estaba de pie en la puerta. Leila era cantante en el hotel y actuaba en el bar todas las noches. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro y llevaba el pelo negro recogido sin alarde. Sus ojos marrones brillaban con curiosidad. ¿Leila? ¿Qué haces aquí?, preguntó Kemal y sonrió fugazmente, aunque no tenía ganas de sonreír. Escuché que la policía está aquí. Fue entonces cuando te vi y me pregunté si estabas en el gancho del extraño incidente de anoche. Bajó la voz. Me dijeron que habían encontrado a un hombre muerto. Kemal asintió. Un huésped de este hotel. ¿Conoces a un tal Johann Schmidt? Leila pensó por un momento. No directamente. Pero anoche, un anciano caballero austriaco se sentó solo en una de las mesas del bar. Estaba notablemente nervioso, apenas tocó su bebida. Más tarde, otro hombre se unió a ellos. Kemal aguzó el oído. ¿Otro hombre? ¿Puedes describirlo? Leila asintió al recordar la escena. Era alemán, creo. Hablaba alemán con el austríaco, podía entender algunas palabras, ya sabes, solía aprender un poco de alemán para cantar las canciones de Marlene Dietrich. Ella sonrió brevemente, y luego continuó: el alemán tendría unos 40 años, era alto y delgado,
con el pelo rubio y un pequeño bigote. Vestía un traje caro. Su apariencia era segura de sí mismo. Kemal tomó notas. ¿Pudiste escuchar sus fragmentos de conversación? Preguntó en voz baja. Leila lo pensó. No mucho, no quería destacar. Pero me di cuenta de que el alemán le había empujado algo al austríaco, parecía una pequeña botella o una lata. Y él dijo algo así como, ¿seguro? Y más tarde, mañana R. La R me sorprendió. ¿Tal vez una palabra clave o un nombre? Después de eso, el alemán se levantó y se fue. El austríaco se quedó unos minutos más y se mostró muy pensativo. Poco antes de irse, de repente pareció sentirse mal. Se tocó el estómago. Pensé que estaba enfermo por la reunión. Kemal intercambió una mirada con Leila. ¿Una botella pequeña? ¿Había administrado el alemán veneno al austríaco sin que se diera cuenta, o era algo que se suponía que Smith debía conservar? ¿Y esta R podría ser la misma pista que en el cuaderno? R. Tal vez el comienzo de un nombre o lugar. Gracias, Leila. Me ayudaste mucho. Por favor, no le cuentes a nadie sobre nuestra conversación. Podría ser importante y peligroso. Leila le puso la mano en el brazo por un momento y sonrió preocupada. Cuide, Kemal. Hoy en día, nunca sabes en quién puedes confiar. Kemal salió del hotel con nuevas pistas. Ahora sabía que Johann Smith había conocido a un alemán la noche de su muerte. El veneno podría haberle sido dado sin que se diera cuenta. Y tanto en el cuaderno de Smith como en la observación de Leila, apareció una R. Kemal sospechaba que esa podría ser la clave del misterio. ¿Era una persona? ¿O un lugar en Estambul? El comisario decidió averiguar a continuación quién era el alemán que se había reunido con Smith. Sin embargo, en una ciudad llena de espías y agentes dobles, esto podría ser peligroso. Capítulo 3. Secretos en el equipaje. Kemal salió del hotel y se dirigió a una cafetería cercana donde a menudo se reunían periodistas y denunciantes. Necesitaba más información sobre el misterioso alemán. A veces había leído artículos en el periódico sobre el espionaje en Estambul, escritos por su amigo Yusuf, un reportero. Si alguien conocía los rumores sobre agentes alemanes en la ciudad, era Yusuf. El café Taksim estaba lleno de actividad. El aire olía a café turco fuerte. Kemal vio a Yusuf en una mesa de la esquina, absorto en notas. Yusuf era un hombre delgado y de ojos despiertos que siempre llevaba consigo un cuaderno. Kemal vieja casa. Siéntate. Yusuf le hizo señas para que se acercara. Parece que hay algo en el arbusto. Algo está en el arbusto, significa que algo sospechoso está sucediendo. Kemal pidió un café y se inclinó hacia adelante. Le describió en voz baja los acontecimientos a Yusuf, el muerto en Gálata, la sospecha de envenenamiento y el encuentro con el alemán en el hotel. Yusuf escuchó atentamente, sus ojos se hacían cada vez más grandes. Un agente alemán, entonces, susurró Yusuf. Eso encaja con lo que escucho. En los bares de Pera, la gente se susurra nombres. ¿Tienes una descripción del hombre? Kemal describió al alemán alto, rubio y con bigote. Yusuf asintió lentamente. Eso suena a Otto Kruger. Oficialmente, es un hombre de negocios, un representante de ventas que viaja entre Berlín y Estambul. Extraoficialmente, se dice que trabaja para el servicio secreto alemán. He oído su nombre varias veces en relación con negocios opacos. Kemal sintió un cosquilleo de tensión. Si Otto Kruger está detrás de esto, en realidad estamos lidiando con espionaje. Bajó aún más la voz. Yusuf, esto no debe estar en la campana grande. Todavía no. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Yusuf pensó un momento y luego dijo, a menudo se le ve en el club alemán, por la noche. Este es un club privado para ciudadanos alemanes, pero ¿quién sabe? Y a veces va al Reich, que es un restaurante aquí en Bellolu que es popular entre los alemanes. Gracias, amigo. Kemal puso una mano en el hombro de Yusuf. Te debo algo. Pero no le cuentes a nadie sobre esto, ¿de acuerdo? Yusuf alzó dos dedos para maldecir. Ni una palabra. Cuide, Kemal. Esta gente es peligrosa. Kemal se despidió y siguió caminando. Era ya de tarde. Los rayos del sol caían en diagonal sobre las viejas casas mientras Kemal corría hacia la comisaría. Quería organizar sus notas y pensar en la mejor manera de observar a Otto Kruger. Tal vez debería ir al club alemán o al restaurante por la noche. Al llegar a la estación, Kemal cerró la puerta de la oficina detrás de él.
Una vez más, sacó todas las pertenencias personales que se habían encontrado en la casa de Johann Smith: identificación, billetera, paquete de cigarrillos, el cuaderno con la entrada viernes 8R y algunas monedas. Al mirar más de cerca la billetera, notó un pequeño compartimento oculto. Lo tiró con cuidado y apareció un pedazo de papel delgado y rectangular hecho de cartón. En él había un número y una fecha. Los ojos de Kemal se abrieron ligeramente. Se trataba de un comprobante de equipaje para el casillero número 12 de la estación de Sirkeci, emitido hace 2 días. ¿Se había alquilado un armario en la estación para guardar el equipaje? Johann Smith debió de depositar algo allí. Tal vez la información que estaba en juego. Kemal no lo dudó mucho. Se quitó el sombrero y salió de la oficina lo más desapercibido posible. Solo le dijo a su colega Levent que tenía que seguir una pista importante. Luego se dirigió a la estación de Sirkeci. La estación de Sirkeci estaba situada en el Cuerno de Oro, donde una vez terminó el Oriente Express. Hoy parecía más tranquilo, ya que circulaban menos trenes internacionales debido a la guerra. Kemal entró en el gran salón de techos altos y se dirigió directamente a las taquillas. El número 12 estaba en una esquina, un poco fuera de lo común, donde no había nadie de pie. Con una última mirada por encima del hombro, quería asegurarse de que nadie le había seguido. Kemal colocó la etiqueta del equipaje en la ranura y abrió el compartimento. En el interior había un maletín de tamaño mediano. Estaba cerrada con llave, pero en el borde había un pedazo de papel con una simple combinación de números, 7-41. Con un suave clic, la maleta se abrió. Kemal levantó la tapa. En su interior había varios papeles y documentos. Vio tarjetas con marcas, cartas con sellos y documentos con encabezamientos alemanes como Streng Heim. Una de las cartas estaba dirigida a alguien cuyo nombre Kemal desconocía. Era obvio, se trataba de información secreta, probablemente planes o informes militares. Fuera lo que Johann Smith pretendía hacer con él, estos documentos eran la clave de todo el caso. Kemal tragó saliva. De repente comprendió el peligro en el que se encontraba Smith. Y él mismo se encontraba ahora en medio de esta red de espionaje. Con cuidado, volvió a meter los documentos en la maleta y la cerró con llave. Decidió recorrerlos más tarde en paz, en un lugar seguro. Volvió a cerrar la taquilla y se dirigió a la salida con la maleta en la mano. Pero tan pronto como salió del vestíbulo a la explanada de la estación, 2 figuras masculinas aparecieron a su lado a ambos lados. Ambos vestían chaquetas sencillas y tenían las manos en los bolsillos como si estuvieran ocultando armas. Uno a la izquierda de Kemal siseó: «No hay movimiento, comisionado». El corazón de Kemal latía más rápido. Los hombres lo empujaron a un rincón solitario de la explanada de la estación, lejos de los pocos transeúntes. Uno agarró a Kemal del brazo, mientras que el otro quería quitarle la maleta. Pero Kemal reaccionó instintivamente. Se soltó el brazo y empujó al ladrón de la maleta frente al pecho con un puñetazo certero. En ese momento escuchó una voz tranquila y fría detrás de él: «Señor Arslan, yo no haría eso». Kemal hizo una pausa. Todavía no conocía esta voz, pero adivinó quién era. Lentamente se dio la vuelta. Frente a él estaba el hombre alto y rubio con un fino bigote, tal como Leila lo había descrito. Otto Kruger. En su mano relucía una pistola, cuyo cañón apuntaba directamente al pecho de Kemal. «Tienes algo que me pertenece», dijo Kruger en voz baja en alemán. Su tono era cortés, casi casual, pero había frialdad en sus ojos. Kemal entendía suficiente alemán como para entender. Lentamente levantó las manos, mientras el segundo secuaz tomaba la maleta. «Comisario, no debería haber interferido», continuó Kruger, ahora en turco fluido, aunque con un ligero acento. «Es mejor para ti si olvidas lo que viste ahora». Kemal sintió la tensión en cada músculo. «¿Y qué hay de Johann Smith?», preguntó con calma. Los labios de Kruger se torcieron en una sonrisa fría. «Una desgracia. A veces golpea a las personas equivocadas». En este momento, se dispara un tiro. Un fuerte estruendo resonó en la explanada. Capítulo 4. Chantaje. El disparo provino del colega de Kemal, Levent, que lo había seguido en el último momento porque el vago «estoy siguiendo una pista» de Kemal no lo había dejado en paz. Levent se dio cuenta de la situación y disparó al aire para ahuyentar a los atacantes. El fuerte estallido sobresaltó a Otto Kruger y a sus secuaces. En el segundo de confusión, Kemal reaccionó a la velocidad del rayo, apartó al hombre que lo sostenía del brazo y alcanzó el maletín.
Kruger maldijo en alemán y se retiró cuando vio que un segundo policía corría hacia el grupo con el arma desenfundada. Retirada, siseó a su gente. Uno de los secuaces resultó herido en el brazo por el disparo de advertencia de Levent y se tambaleó. Kruger lo agarró y lo arrastró consigo, mientras el otro secuaz arrojaba un objeto de humo al suelo. Una espesa nube de humo se extendió. Kemal tosió, pero sujetó el maletín con fuerza. Cuando el humo se disipó, Kruger y sus hombres habían desaparecido entre la multitud o habían escapado por un callejón. Levent se acercó a su colega sin aliento. ¿Estás bien, Kemal? Preguntó preocupado. Kemal asintió y respiró hondo. Gracias, Levent. Llegaste justo a tiempo. Levantó la maleta. De esto se trata. Poco después, Kemal y Levent estaban de vuelta en la estación, en una pequeña sala de conferencias detrás de una puerta cerrada. El inspector jefe Serif palideció de preocupación y rabia al mismo tiempo cuando escuchó el informe de Kemal. ¿Tiroteos en nuestra ciudad, agentes alemanes amenazando a mis oficiales? Esto es algo peligroso, Kemal. Sí, jefe. Pero ahora tenemos pruebas. Kemal señaló el maletín que ahora estaba sobre la mesa. Ya lo habían registrado. Estos documentos son altamente secretos. Deberíamos entregárselos al gobierno turco. Serif se frotó las sienes. Lo haremos. Pero en lo que respecta a sus investigaciones, oficialmente, será mejor que detengamos este caso hasta que tengamos instrucciones de la parte superior. ¿Entiendes? No podemos arriesgarnos a un escándalo internacional. Kemal apretó el puño por debajo de la mesa, pero mantuvo una expresión neutra. Entendido, señor. Levent le dirigió una mirada de soslayo. Ambos sabían que esto significaba que el caso sería enterrado silenciosamente para no poner en peligro la neutralidad. El asesinato de Johann Smith posiblemente quedaría impune, y Otto Kruger andaría libremente. Poco tiempo después, Serif guardó el maletín en su caja fuerte y salió de la habitación para hacer las llamadas telefónicas necesarias. Levent puso una mano en el hombro de Kemal. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a dejar ir a Kruger? Kemal se levantó y se acercó al cristal de la ventana, detrás del cual el crepúsculo caía lentamente sobre Estambul. ¿Escuchaste lo que dijo el jefe? Oficialmente, tenemos las manos atadas. Hizo una pausa y luego continuó en voz baja. ¿Extraoficialmente? No puedo quedarme así. Kruger es un asesino. Y me temo que volverá a atacar. Levent asintió lentamente. Ten cuidado, amigo. Tengo un mal presentimiento. Kemal se volvió a poner el abrigo. Yo también. Voy a mirar un poco alrededor esta noche. Descansa, Levent. Y gracias por su ayuda antes. Levent vaciló y luego saludó secamente con una sonrisa. Cuídate, Kemal. Después de que su colega se fue, Kemal se quedó solo en la oscuridad de la oficina por un momento. Sintió el peso de la decisión. Tenía que hacer que Otto Kruger rindiera cuentas, aunque no fuera oficial. En ese momento se oyó un suave golpe en la puerta. Sorprendido, Kemal abrió la puerta. Afuera había un joven mensajero con un mensaje en la mano. ¿Inspector Arslan? Preguntó el chico con cautela. Este mensaje ha sido entregado para ti. Kemal cogió la pequeña carta, le dio al niño una moneda y cerró la puerta. Desdobló el papel y leyó las pocas frases escritas a máquina. Tenemos a tu novia. Si quieres volver a verlos con vida, acércate al almacén 5 del puerto de Karakoy hoy a las 8. Ven solo y trae contigo lo que nos has quitado. No hay policía. El corazón de Kemal dio un vuelco. Leila. Al parecer, Kruger tenía a Leila en su poder. Debió de haberle llamado la atención a través de su conversación con Kemal. Tal vez uno de sus secuaces los había estado observando. Sus manos temblaban de ira mientras doblaba la nota. Pensó febrilmente. La maleta con los documentos estaba ahora en la caja fuerte de su jefe. ¿Debería aparecer allí solo, sin refuerzos? Pero si traía a la policía con él, la vida de Leila correría peligro. Kemal tomó un bolígrafo y papel y escribió un breve mensaje para Levent. Emergencia importante. Estoy a las 8 en el almacén 5, Karakoy. Si no estoy de vuelta a las 9 de la noche, avise a mis colegas. Puso la nota en el escritorio de Levent, donde seguramente la encontraría pronto. Entonces Kemal sacó su arma de servicio del cajón, la cargó y la metió debajo de su abrigo. Abandonó silenciosamente el edificio. Mientras tanto, había caído la noche, y a lo lejos se oía el sonido profundo de un barco en el Bósforo.
Kemal respiró el aire fresco de la noche y se dirigió al puerto. Haría lo que fuera necesario para salvar a Leila y poner fin a este caso. Capítulo 5. Enfrentamiento en el puerto. Al final del muelle se encontraba el Almacén 5, un gran edificio de madera marcado por el agua salada y el tiempo. Solo una lámpara sobre la entrada proyectaba un pálido círculo de luz sobre la pesada puerta de madera. Kemal se acercó cauteloso cement. Su corazón latía con fuerza, pero trató de mantener la calma. Empujó la puerta para abrirla un poco y se deslizó dentro. En la penumbra, reconoció cajas y barriles que se destacaban como sombras en el vestíbulo. En el centro de la habitación, una sola lámpara de queroseno ardía sobre una mesa, junto a ella Kemal vio dos figuras. Leila estaba sentada en una silla, con las manos atadas a la espalda. Su rostro estaba tenso, pero parecía ilesa. Detrás de ella estaba uno de los secuaces de Kruger y le apuntaba con una pistola. El propio Otto Kruger se apoyaba despreocupadamente en un pilar de madera a pocos pasos, también armado. Cuando Kemal entró, Kruger levantó la cabeza y sonrió con frialdad. «Ah, señor comisario. Puntual, muy encomiable», dijo Kruger con voz suave. «Y esperemos que sea razonable». Apuntó con su arma a las manos vacías de Kemal. «¿Dónde están los documentos?» Kemal levantó ligeramente los brazos para mostrar que no quería representar una amenaza. «Con seguridad. Lo conseguirán cuando Leila esté libre». Kruger sacudió lentamente la cabeza. «No es así como funciona. Primero los documentos, luego tal vez deje ir a tu novia». Su confidencial tuyo sonaba amenazante. «Si quieres sacarla de aquí con vida, no jugaría ningún juego ahora». Kemal miró a Leila. Sus ojos estaban fijos en él, a pesar del miedo, sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, como diciendo, «No se lo des». «No tengo la maleta aquí», dijo Kemal con firmeza. «Está en un lugar seguro. Si no me crees, puedes buscarme. Pero deja ir a Leila, entonces conseguirás lo que quieres». Kruger hizo una mueca de impaciencia. «Me temo que juzga mal su situación, comisario. Puedo tomar lo que quiera. ¿De verdad crees que saldrás vivo de aquí si no cooperas?» Hizo un gesto con la cabeza a su secuaz. El hombre agarró a Leila con más fuerza y Kruger levantó su pistola, apuntando a Kemal. «Esta es tu última oportunidad. Llévame a los médicos. De lo contrario, ella morirá, y tú morirás poco después». La sangre corrió a los oídos de Kemal. Tenía que ganar tiempo. Lentamente dio un paso adelante, con las manos aún levantadas. «Está bien», dijo con voz tranquila, mientras su mirada iba y venía vigilante entre Kruger y el secuaz. «Caminamos juntos. Pero tú los liberas primero». Kruger se rió suavemente. «Realmente no están en posición de hacer exigencias». Se acercó a Leila y le acercó el cañón de su pistola a la sien. Leila cerró los ojos con miedo. El pánico se apoderó de Kemal, pero no se le permitió mostrar ninguna señal de ello. Kruger era nervioso e impredecible, un movimiento en falso podría ser fatal. De repente, un breve aullido de una sirena de policía sonó desde el exterior. Aparentemente un coche de policía pasó por allí a lo lejos. Durante una fracción de segundo, la mirada de Kruger vagó irritada hacia la entrada de la sala. Con eso bastaba. Kemal actuó instintivamente, con un movimiento fluido, sacó su pistola de debajo de su abrigo y disparó un tiro contra el secuaz que sostenía a Leila. El hombre gritó y cayó de espaldas al suelo, arrojando el arma de su mano. Kruger reaccionó de inmediato y apretó el gatillo. Kemal sintió un dolor agudo en el brazo izquierdo, la bala lo había rozado. Se arrojó detrás de una caja de madera antes de que Kruger pudiera apuntar de nuevo. Leila había rodado hacia un lado en el suelo, lejos del secuaz inconsciente. Kruger dudó por un momento, obviamente inseguro de si debía disparar a Kemal o tomar a Leila como rehén. Kemal aprovechó el momento para gritar desde la cubierta, «Kruger, ríndete, se acabó». Tu plan ha fracasado. En respuesta, una bala impactó en la caja sobre la cabeza de Kemal y astilló la madera. Kruger estaba decidido a luchar. Kemal miró con cautela. Kruger se dirigió hacia la salida, probablemente para huir, buscando refugio detrás de los pilares. Disparó a ciegas en dirección a Kemal para mantenerlo abajo. Kemal sintió el dolor en el brazo, pero lo ignoró. Se arrastró por el costado de las cajas para sorprender a Kruger desde la banda. Mientras tanto, Leila se había incorporado con dificultad y había tratado de aflojar sus grilletes. Miró desesperadamente de un lado a otro entre los dos hombres,
pero no se atrevió a emitir un sonido para no atraer a Krueger hacia ella. Justo cuando Krueger estaba a punto de llegar a la salida, Kemal saltó de detrás de un pilar a pocos metros de él. ¡Alto!, gritó Kemal y apuntó con su arma a Krueger. Se dio la vuelta y, por una fracción de segundo, se enfrentaron, ambos con las pistolas desenfundadas. Los ojos de Krueger brillaban de ira. Quería disparar. Pero Kemal era más rápido. Su disparo resonó por toda la sala. Krueger se tambaleó hacia atrás, su arma cayó al suelo con estrépito. Lo agarró por el hombro, donde una mancha roja se extendió rápidamente en su fino traje. El agente alemán cayó de rodillas. Kemal se acercó cautelosamente, con la pistola todavía apuntándole. Krueger apretó los dientes de dolor, pero la fría sonrisa había desaparecido de su rostro. Sabía que el juego había terminado. En ese momento, los pasos se precipitaron desde el exterior. Levent apareció con otros 2 policías a la entrada de la sala, con las armas listas. Habían seguido el mensaje de Kemal y habían comenzado a buscarlo, afortunadamente poco antes de las 9 de la noche. ¿Estás bien?, gritó Levent, mientras los otros oficiales agarraban el arma de Krueger y lo esposaban. Kemal guardó su pistola y asintió, respirando hondo. Sí. Leila está aquí, necesita ayuda, pero está bien. Levent se encargó inmediatamente de desatar a Leila. Leila estaba pálida, pero logró esbozar una sonrisa de alivio cuando Kemal se acercó a ella y la ayudó a levantarse. Se acabó, le dijo Kemal en voz baja. Leila asintió, con lágrimas de alivio en los ojos. Arriesgaste tu vida para salvarme, susurró. Kemal sonrió levemente. No podía defraudarte. También le debemos a usted la pista decisiva. Juntos salieron del almacén. Afuera, la mañana ya estaba amaneciendo y un tenue destello de luz cubría las siluetas de los barcos en el puerto. La Segunda Guerra Mundial todavía se libraba a lo lejos, pero por ese momento volvió a estar tranquilo en Estambul. Capítulo 6. Epílogo. Unos días más tarde, Kemal estaba sentado con Leila en un café callejero de Beyolu. Frente a ellos, 2 tazas de té humeaban al aire fresco de la mañana. En el periódico solo había un pequeño informe sobre los hechos. La policía había terminado felizmente con un secuestro en el puerto, no había más detalles. Por supuesto que no, pensó Kemal. El verdadero trasfondo permanecería oculto para el público. Otto Krueger sería expulsado silenciosamente del país para evitar un escándalo. Los documentos secretos han sido entregados discretamente a las autoridades competentes. Tal vez algún día ayudarían a los aliados en la lucha contra los nazis, pero oficialmente no había pasado nada. Kemal suspiró y todavía se sintió aliviado. El caso estaba resuelto, Leila estaba a salvo. Esta victoria se obtuvo en secreto y probablemente nunca se colgaría de la gran campana. Leila puso su mano sobre la suya. ¿En qué estás pensando?, preguntó en voz baja. De lo pacífico que parece todo, mientras espías y planes secretos deambulan por la ciudad en el fondo, respondió Kemal. Turquía es neutral y la mayoría de la gente no tiene idea de esta red de mentiras e intrigas. Leila le apretó la mano. Hiciste lo correcto. Aunque nadie se entere, has evitado cosas malas. Kemal sonrió débilmente. Estoy pensando en Johann Smith. Pagó con su vida para transmitir esta información. Ahora su misión se está cumpliendo. Leila asintió. Le has hecho justicia, dijo ella con dulzura. Kemal tomó el último sorbo de té y se levantó. Tengo que ir a la comisaría. Sin duda, el próximo caso ya está esperando. Leila se despidió con una sonrisa de agradecimiento. Cuide Kemal. Y gracias por todo. Kemal se puso el sombrero y se abrió paso por los concurridos callejones de la mañana. Pensó en la cantidad de secretos que aún podría esconder esta vieja ciudad. Pero por el momento estaba satisfecho. Un oscuro misterio había sido resuelto, y en medio de la guerra mundial algo bueno había sucedido en secreto. Fa.